En Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 y 14 dice: Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses que hay en los pueblos que te rodean. Nuestro Señor en los primeros mandamientos deja bien claro el gran peligro de la idolatría, el gran peligro de la falsa adoración y de no conocerle a Él, porque comienza los mandamientos del Señor diciendo, Éxodo 20, versículo 2, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses, además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente quien se atreva a usar mi nombre en falso. En los primeros 3 mandamientos se deja bien claro que el gran problema del pecado es que nosotros queremos apartarnos de Dios para hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que nos convenga, o tratar a Dios del modo que sea más beneficioso para nosotros, ignorando quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Recordemos en qué contexto fue dada la ley del Señor. La ley del Señor fue dada en un contexto de salvación, en un contexto de fe, de redención, de las grandes obras que Dios había hecho por su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué del país donde eras esclavo. Yo te saqué de la esclavitud. Por lo tanto, al haber hecho eso por ti, tu respuesta natural sería que respetases mis leyes, que me conocieras de verdad. Los mandamientos de Dios expresan, reflejan quién es Dios. Y comienzan diciendo, no puede haber otros dioses delante de mí. ¿Por qué dice esto? Porque la idolatría, el hecho de tener muchos dioses, el politeísmo, siempre ha estado en la naturaleza del ser humano. Como no nos satisfacemos con Dios, no lo conocemos verdaderamente, no confiamos en Él de corazón, buscamos que otras cosas y otras personas llenen nuestras vidas. Y podemos buscar cualquier cosa o persona que podamos poner al lado de Dios, por si acaso. Es por esto que algunos personajes de la Biblia no soltaban sus dioses antiguos, porque no se fiaban del Dios verdadero, y entonces Raquel se llevó los dioses del padre, por si acaso el Dios de Israel, el Dios de Jacob, no era tan potente, así que se llevó también los dioses por si acaso. Nosotros también hacemos lo mismo, ¿no te parece? Siempre queremos confiar en Dios, pero si tenemos dinero, mejor. Si amamos a la persona correcta y nos sentimos satisfechos con ella, mucho mejor. Siempre buscamos la seguridad personal y la comodidad personal y estamos poniendo al lado de Dios otras personas, otras cosas. Y Jesús dijo, no podéis servir a Dios y las riquezas. ¿Y por qué dijo esto? Porque es muy fácil decir que confiamos en Dios, que le conocemos a Él, pero en realidad poner nuestra confianza y satisfacción en tener más dinero. Porque el dinero nos dé seguridad y no las promesas de Dios, sino el dinero. Es un ejemplo más, porque aquí dice no tendrás otros dioses delante de mí. Un dios no es un trozo de escayola o trozo de hierro, una estatua a la cual pongamos velas y nos arrodillemos, aunque esto por desgracia todavía sigue existiendo, sino que un dios es aquella cosa que funcionalmente es en la que yo confío. Es algo que lo que no puedo vivir. Es algo que si yo no tuviera me sentiría desgraciado y desdichado. Eso quiere decir que no conozco al Señor. Alguien dijo que en estos 3 primeros mandamientos lo que Dios busca es que le conozcamos, que confiemos en Él como el único Dios verdadero y que evitemos, por lo tanto, la idolatría y así podamos usar su nombre no en falso, sino vivir confiando en Él, es decir, no tomar su nombre en vano. Está hablando aquí del falso culto a Dios, de un culto que
con nuestros labios podemos adorar a Dios, pero nuestros corazones están muy lejos de Él. En estos mandamientos, como vemos, Dios se presenta a sí mismo. No solamente nos dice lo que no debemos hacer, sino nos dice quién es Él. Y esto parece que se olvida, parece que el catálogo de los mandamientos, los 10 mandamientos son el no. Pero hay un sí muy potente aquí. Los noes de Dios se basan en el sí de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es fuerte, Dios es celoso, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel. Y por lo tanto, si Él es así, ¿por qué no confiar en Él? ¿Para qué queremos otros dioses? ¿Por qué vamos a tomar su nombre en vano si le conocemos y sabemos quién es Él, si confiamos en Él? Esto es algo que está dentro de la propia ley de Dios, pero nosotros simplemente decimos, fíjate, no puedo hacer esto, lo otro y lo demás allá, que algunas veces eso me puede interesar. No, está basado en quién es Dios, qué ha hecho Él por nosotros y qué promete hacer en nuestras vidas, bendiciendo incluso a nuestros descendientes. Es por este motivo, por el que Dios dice, yo soy así, por lo tanto, como yo soy así, no busques otros dioses, no te hagas imágenes también y semejanza. Estas imágenes de Dios se hacían siempre en todas las culturas, porque como no caminamos por la fe, sino por la vista, aunque deberíamos caminar por la fe, pero al no conocer a Dios, no confiar en Él, entonces necesitamos un objeto, algo que diga a nuestros ojos, ahí está mi Dios, ahí está esa representación de Dios. Y claro, representar a Dios a través de una estatua es realmente algo terrible, algo que Dios condena muchísimas veces, porque nadie puede representar al glorioso Dios perfecto y santo. Dios es invisible. Jesucristo, por supuesto, se hizo hombre, pero no tenemos ninguna descripción física de Él detallada, ni mucho menos, porque Dios detesta la idolatría y las imágenes. Y por eso dice, no te hagas ninguna semejanza, ni mucho menos te inclines ante ellas, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que hago misericordia, que de ningún modo voy a tratar por inocente al culpable. Y también entonces les dice que hace misericordia para 1000 generaciones y que no debemos tomar su nombre en vano, no podemos poner a Dios por testigo de algo falso. Y no podemos, por lo tanto, no debemos adorarle a Él según nuestras semejanzas, según nuestras ideas, y acomodar a Dios a nuestros propósitos, porque eso es simplemente idolatría. Simplemente es tomar su nombre en vano. Hay muchas personas que se fabrican o nos fabricamos nuestros propios dioses. No tienen por qué ser de escayola o de piedra, sino simplemente nos fabricamos el Dios de, como alguien dijo, de nuestra conciencia. Y todo lo que nuestra conciencia nos dice que está bien, pues todo lo hacemos. Y todo lo que no nos guste, nuestra conciencia no, pues entonces no lo hacemos, ¿no? Pero la conciencia no es el juez supremo, porque puede ser engañada la conciencia, puede ser manipulada, puede ser errada por falta de conocimiento, sino que es Dios. Pero vayamos entonces al sentido de por qué Dios prohíbe la idolatría, por qué nos anima a conocerle personalmente, rectamente y adorarle como Él ha establecido. Porque es la protección para nuestras vidas y es la bendición para nuestras vidas. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios, por sus mandamientos, quiere protegernos del mal, quiere protegernos de la maldad que anida en nuestro corazón y que está siempre dispuesta para salir, siempre dispuesta para desconfiar de Dios y buscar otro medio de salvación, otro medio de satisfacción, otro medio de felicidad que no sea Dios mismo. Llámese dinero, llámese personas, llámese egoísmo, llámese lo que queramos poner o lo que nosotros podamos ver cuáles son nuestras debilidades. Y por supuesto el pecado, que nos promete placer y luego nos trae pena. Pero así el Señor quiere protegernos de la mentira, protegernos de la idolatría. Pero también, por medio de los mandamientos, Dios nos quiere bendecir, porque Él promete bendición si nosotros le conocemos y confiamos en Él. Si nosotros somos guardados entonces de la idolatría, viviremos con el Señor confiando en Él
y le adoraremos, porque Él nos creó para Él. Dios nos creó para sí. Y por lo tanto la satisfacción plena solamente va a estar cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros caminamos con Él, cuando nosotros vivimos para su gloria y no para nosotros mismos. Es por este motivo por lo que están los mandamientos, para ser un medio de protección y un medio de bendición para nosotros, ya que el Señor nos preserva. Pero recordemos algo importante. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios que te he redimido. Los mandamientos de Dios no tienen sentido para alguien que no ha sido redimido. Más bien le parece un catálogo de prohibiciones absurdas, de prohibiciones que, digamos que algunas te pueden ser interesantes, como no matarás o no robarás. Pero eso del adulterio, eso de la codicia, eso de honrar a los padres, bueno, ya veremos. O eso del culto a Dios, del guardar el día de reposo, todo eso. Entonces, para muchos los mandamientos de Dios son como un buffet libre. Tú coges lo que quieres y dejas lo que no te agrada. Pero la ley del Señor fue dada para que lo conociéramos y fue dada para nuestro bien, porque de este modo nos evitamos caer en muchos problemas, en muchos. Porque Dios ha dicho que lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Si sembramos por la propia depravación y corrupción de nuestros corazones y seguimos nuestros propios instintos pecaminosos y no hacemos caso de la palabra de Dios, de sus advertencias, de sus límites, de sus normas, que violándolas siempre vamos a recibir problemas. Y no es eso lo que vemos cada día. No es ese motivo por el cual el mundo está como está. Porque la ley de Dios ha sido ignorada y desechada como algo arcaico y simplemente nos regimos por nuestros propios placeres personales o por nuestros dioses, que a veces son políticos, a veces son religiosos, a veces son, digamos, de nuestra propia conciencia o criterio, a veces son de nuestros las personas que seguimos, nuestra propia filosofía, o como decimos, de personas que influencian sobre nosotros sin hacernos pensar qué es lo que nuestro Creador quiere, qué es lo que nuestro Señor dice. Pero cuando alguien ha sido redimido, cuando alguien ha visto las maravillas de Dios, cuando alguien ha creído en Él, cuando alguien se esfuerza en confiar en Dios y conocerle a Él, entonces los mandamientos se convierten en una bendición, porque le ayuda a vivir bajo el amparo de Dios, bajo la protección del Señor, bajo la gracia del Señor. Es por ese motivo porque los mandamientos fueron dados. Y Dios, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué exige en estos primer, segundo y tercer mandamientos que se centran en Él? Pues simplemente que la base de todo está en Dios. Si nosotros le conocemos y confiamos en Él, y respetamos su carácter, y vivimos de acuerdo a su voluntad, en el sentido de que le damos culto a Él y prioridad a Él en todas las cosas, Él es el centro de todo, entonces estaremos dispuestos ¿a qué? Pues a acordarnos del día de reposo para disfrutar de Dios aún más, para honrar a nuestros padres, que es un mandamiento con promesa, y por supuesto no estaremos matando, ni robando, ni adulterando, ni cometiendo falso testimonio, ni por supuesto codiciando, porque Dios nos llenará y nos bendecirá de tal manera que esas cosas serán desechadas para nosotros, estaremos huyendo de ellas y estaremos alejándonos más y más del pecado y acercándonos más y más a Dios, sencillamente porque Él nos ha redimido, sencillamente porque Él nos ha salvado de la esclavitud del pecado, de la opresión de Satanás, y nos ha dado una vida nueva y nos ofrece una ciudad celestial. Por eso vamos a orar a Dios para pedirle que nos ayude a tratarle a Él de la manera que Él ha establecido para nuestro propio bien y para su gloria, por supuesto. Señor, tú nos hiciste para ti, como alguien dijo, y no hallamos descanso sino solo cuando estamos contigo. Por eso tus mandamientos nos dicen que tú eres santo, glorioso, perfecto, poderoso. Eres celoso también. Y de la misma manera que
Un esposo no puede quedarse impasible mientras que su esposa se va con otro. Una esposa no puede sentirse bien cuando ve que su esposo tiene aventuras una y otra vez con otras personas. Así también, Señor, tú que nos has salvado, que nos has redimido mediante la sangre de tu Hijo, no puedes permanecer impasibles si nosotros buscamos la idolatría, el culto falso, y cuando buscamos que otras personas o cosas nos satisfagan y no tú. Cuando no confiamos en ti, cuando no te conocemos a ti, todo está mal. Ayúdanos, Señor, a conocerte rectamente y adorarte de corazón cada día. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo. Feliz día.